Excelente. ¿Y cómo ha medido el tema de la aceptación del Ahora te pasamos, sí, el trazado, a ver, aquí estamos. en reproducciones o en 15.000 alcanzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a este segundo programa de Cafecito Inclusivo acá desde el auditorio del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC. Yo soy Eduardo Valenzuela y pues muy contento, por supuesto, de que nos acompañen esta mañana. Hoy tenemos un programa con una temática que desde hace muchísimo tiempo, tanto familiares, papás, mamás, abuelitos, etcétera, como profesionales del campo de la educación nos vienen solicitando que trabajemos, y es todo lo que tiene que ver con discapacidad intelectual. Y para eso tengo el gusto de que me acompañe Marcela Álvarez López. Ella es docente de educación especial, es licenciada también en discapacidad múltiple y es máster en psicopedagogía y pues expositora nacional e internacional. Y Marcela, perdón un toquecito antes de empezar, también darle la bienvenida a Ingrid Castro, que es la intérprete de Lesco que nos acompaña esta mañana también. Entonces ahora sí, Marcela, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En realidad este es un tema que es de fundamental importancia, sobre todo porque tiene que ver con una planificación y una previsión para lograr éxito de la vida pues, escolar y la independencia en general. Claro. Muchas gracias a CENAREC. No, gracias a usted más bien. Un par de anuncios antes de continuar con el programa. Esto es muy importante, en definitiva esto del COVID-19, el famoso coronavirus, pues no nos escapamos ninguno de este tema. Y mucha atención, el próximo 17 de marzo teníamos agendado lo que es un evento para la celebración, la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Síndrome de Down. Sin embargo, por disposiciones tanto del Ministerio de Salud como por supuesto del Ministerio de Educación Pública, ese evento lo tuvimos que cancelar lamentablemente, pero sabemos que pues son consideraciones que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. Lo que sí es muy importante es que si bien es cierto, se están cancelando todos los eventos masivos en forma acertada, y que la fecha está pues para celebrarse igual el 21/3, no dejar de celebrarlo y de conmemorarlo en las casas, en la sociedad, y revalidar los derechos de las personas con síndrome de Down que aún no son cumplidos en su totalidad, ¿verdad? Entonces no es un asunto solamente de la reunión, sino de que desde nuestra realidad familiar o nuestra realidad laboral o social, no importa desde dónde estemos, podamos reivindicar los derechos de las personas con Down. Claro, y la invitación a celebrarlo es con las famosas iguales pero diferentes, ¿verdad? Con las medias. Esa es una de las celebraciones. Esa es una. El viernes 19 se está solicitando, y puede ser el 21 también, que es propiamente la fecha, pero el 19 se van a desarrollar varias actividades también, bueno, esperemos, no sabemos todavía si las van a cancelar en su totalidad. Ese día, todos con medias diferentes, la media izquierda diferente a la derecha, como usted quiera, si quiere se pone una media, si quiere en el otro pie no se la pone. Eso es solo una forma, sabemos que esto no hace un real cambio en la sociedad, pero por lo menos va sembrando una semillita ahí. Marcela, vamos a hacer un pequeño cambio de micrófono por aquí, tenemos algunas fallitas técnicas con este. Muchísimas gracias, Marco. Ajá. Pero por ahí se va sembrando algo, ¿verdad? Por lo menos la gente se pregunta, ¿y estos ¿para qué será? ¿Para qué andan con esas medias así? Y además de eso, pensar, ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy para hacer cumplir el derecho de la persona con síndrome de Down a una educación de calidad, a una educación realmente inclusiva, a tener más y mejores oportunidades laborales desde donde se esté? ¿Verdad? Claro. Y desde acogerlo desde la recreación, desde todos los áreas, desde todos los ámbitos. Claro.
Y finalmente, con relación a este tema del coronavirus, también para el 30 de abril tenemos programada una charla sobre trastorno del espectro del autismo. Esto es en Heredia. Todavía no sabemos si ese evento se va a cancelar o no. Esperaríamos que, estamos a más de un mes de eso y que ya tal vez el pico de esta cuestión ya haya bajado, pero todavía no tenemos certeza. De momento el evento sigue en pie. Sin embargo, la invitación, por supuesto, es a que se mantengan en contacto con el CENAREC, redes sociales, en la página web, que se suscriban a nuestro boletín electrónico para que estén pendientes de todo esto. Invitarles también a que se comuniquen con nosotros a través de la misma transmisión de Facebook, que la compartan, que nos manden ahí sus mensajes, sus consultas para Marcela, aprovechar que esta mañana está en total disposición, yo ya la embarqué, la acabo de embarcar por si no sabía, de responder ese montón de consultas que yo sé que en casita tienen. Tenemos por allá conectados a Patricia, a Marvin Alvarado, a Roberto Cascante. Marvin Alvarado dice que excelente programa, muchísimas gracias. A doña Crisia Vargas, agradecer por su gran trabajo, el CENAREC es parte de nuestra familia, gracias a la profesional, porque el tema de los derechos es muy importante. Bueno, a lo que venimos, como dicen. Hay algo en la presentación que no sé si estaba incluida, pero además de ser profesora, que eso es algo muy importante en mi currículum personal y profesional, es que soy la orgullosa hermana de un adulto con síndrome de Down. ¿Okay? Y entonces puedo entender perfectamente el tema de que hay un asunto distinto desde vivirlo desde el aula, desde la realidad académica, ¿verdad? A la realidad familiar, donde uno dice, tengo que jugármela con lo que hay, ¿verdad? No con lo ideal necesariamente. Y definitivamente la convivencia marca un punto y aparte. Definitivo. Ahora más adelante tal vez podemos y vamos a conversar de eso más bien. Yo quisiera empezar con una pregunta que tal vez suena como muy básica, pero que sé que mucha gente se hace. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, ¿de qué estamos hablando? Uy, bueno, es una pregunta pues interesante porque hay una evolución importante en cómo veíamos antes la condición de la discapacidad intelectual y cómo la visualizamos en la actualidad. Es muy importante determinar que generalmente las personas que tienen discapacidad intelectual van a requerir apoyos de muchos aspectos, no solamente físicos, sino sobre todo para elaborar ciertos procesos que tienen que ver con sus procesos cognitivos o intelectuales, ¿verdad? Y por lo general, la persona, y en este caso hablo de una población también muy grande dentro de la discapacidad intelectual, que es la persona con síndrome de Down, que es pues, la condición más común, ¿verdad? Van a requerir apoyos en todas las áreas, ¿ok? Unos más y otros menos. Hay gente que no tiene tanta dificultad en el área de lenguaje, pero sí en el área de motricidad requiere un poco más de apoyo, ¿verdad? Pero se ven impactados todas las áreas del desarrollo, ¿verdad? ¿Okay? Ok, bien. Hablamos entonces, sí, de lo fundamental que son los apoyos, ¿verdad? En busca de una autonomía de la persona. Exacto. ¿Cómo logramos conseguir o cómo trabajamos desde la primera infancia, desde los más chiquititos y las más chiquititas, para que algún día podamos obtener esa autonomía de la que estamos hablando? Para mí, el primer paso es la visualización. Como padres de familia o como familiares, no solo los padres, porque yo siempre he dicho, yo soy una hermana involucrada, ¿verdad? Entonces no hay que dejarle el trabajo a los papás nada más, sino como familia y también como docente, es proyectar el día uno que ese niño que tenemos ahorita va a ser un adulto independiente. ¿Okay? Que la realidad de la población actualmente nos permite pensar, soñar y trabajar para que así sea. ¿Okay? Hace 30 años pensábamos que iba a ser una carga. ¿Okay? Honestamente, eso era, decíamos, ¿será? ¿Okay? Nosotros podemos cambiar esa mentalidad y decir, bueno, ¿qué requiere este chico para que sea independiente? Entonces, lo primer paso es visualizarlo. Porque si yo ya tengo la meta clara, voy a trabajar para eso. ¿Okay?
no puedo empezar a trabajar para eso a los 25, 30 años. Generarán más posibilidades de independencia, igual a los 40. Sí, se darán oportunidades para que sea más independiente. Pero si eso se visualiza desde que el niño está recién nacido, claramente es mucho más fácil, ¿verdad? Hablamos entonces de que hay un montón de mitos ¿Qué también hay? en torno a las personas con esta condición. Ujú. ¿De qué podríamos hablar, por ejemplo? Uno, que van a ser una carga y que van a ser dependientes de sus familias toda la vida. O sea, eso es tal vez uno de los mayores y de los que impide esa visualización y ese trabajo ordenado y planificado que permita irlo programando, ¿verdad? Uno tiene que pensar que la independencia tiene que estar siempre acorde con la edad del chico, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a un niño de 2 o 3 años que utilice un cuchillo, ¿ok? Pero tampoco puedo tener un adolescente de 15 años que no sepa cómo pelarse una fruta, por ejemplo, que no sepa utilizar el cuchillo, porque es una edad en la que van a requerir ese tipo de instrumentos para poder solucionar los retos de la vida diaria, ¿verdad? Que creo que ahí es donde va dirigido todo, ¿no? O sea, habilidades para la vida social, para la vida diaria, para que se puedan desempeñar en donde sus habilidades nos indiquen, ¿verdad? ¿Ok? Es que si empezamos a trabajar las actividades de la vida diaria desde que están chiquitillos, ¿verdad? De que son chiquitos recién nacidos o que están en la primera infancia y demás, uno va a proyectar que esa independencia y esa autonomía que se genera en las actividades de vida diaria, resolviendo su propio cuerpo, ¿verdad? Van a proyectarse con mayor facilidad cuando ese chico esté siendo parte de un proceso inclusivo a nivel académico, ¿verdad? Cuando esté en la educación inclusiva. Entonces, ¿cuál es el mayor reto de las maestras que están en las escuelas con chicos con síndrome de Down dentro de sus aulas, con chicos en escuelas regulares, que no trabajan solos? ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es prevenir que eso se vaya a presentar. ¿Y cómo lo prevenimos? Trabajando desde que están chiquititos en lo que puedan trabajar en forma independiente. Por ejemplo, yo dejo a mis estudiantes que resuelvan el rompecabezas solo, porque si yo logro que ellos, bueno, si ellos logran resolver eso, vamos a ir incrementando el nivel de complejidad del trabajo que se les presenta hasta que lleguen a desarrollar actividades y competencias mucho más elevadas que armar un rompecabezas, que van a ser propias pues de la edad que tenga el chico. ¿Cómo? Vamos a ver, este es un tema también que lo escuchamos a diario de las familias que nos visitan acá en el Senarec, y es cómo asimilar cuando a la familia se le dice, viene en camino un niño con una condición X, en este particular, con una discapacidad intelectual. Muchas familias hablan de que es como una especie de luto. Esa es una palabra que no sé si estará bien aplicada para esto, pero eso es como su sentir ante el desconocimiento, ante la zozobra, ante el temor de todo lo que van a tener que afrontar. ¿Cómo podemos trabajar eso con las familias? Yo creo que lo primero que quien da la noticia debería acompañarlo de un felicidades, ¿ok? Porque hay cosas que uno vive como familia que son muy ricas, que no, o sea, que si bien es cierto, son tal vez propias de la discapacidad no está llena de experiencias oscuras, ¿ok? Y eso las familias necesitan saberlo. Entonces, bueno, cómo se enfrenta y se dé la noticia, eso es fundamental. Pero, ¿qué debe de saber una familia? Okay, es esa proyección, es que sí se puede, es que sí se puede. Y solo hay dos opciones. ¿Okay? Uno decide o quedarse y lamentarse toda la vida acerca de la situación de su hijo en condición de discapacidad, o decir, este chico requiere de múltiples apoyos, vamos a generárselos, ¿ok? Vamos a buscarlos, vamos a buscar que este chico inicie desde las edades más tempranas un proceso educativo, ¿verdad? Y lo más importante, lo más importante es que los procesos educativos, los papás se involucren preguntando, ¿para qué hacen esto?
¿Ok? ¿Para qué hacen esto? ¿Cómo puedo yo, sin tener esos materiales que el niño tiene en el aula, cómo puedo yo replicar eso en la casa? Porque en los centros educativos, sobre todo en las primeras edades, los chiquitos están muy poco tiempo en el servicio educativo. Y si van a una terapia, es en el mejor de los casos 1 hora a la semana. Entonces, ¿qué sucede? Que si esos procesos educativos se llevan y se trasladan para ser trabajados en el hogar, pero con una familia claramente involucrada, que entiende para qué es que se está trabajando, entonces, por supuesto que va a ser mucho más fácil que el niño adquiera pues todas las destrezas que van siendo requeridas. Hablamos entonces de que, vamos a decirlo así, nada hace el profesional en educación, en terapia, No. etcétera, trabajando fuertemente con el estudiantado en el aula, si no se replica o no se refuerza en el hogar. Exactamente, exactamente. Y en habilidades incluso básicas que se trabajan todos los días desde el hogar. Yo aquí les comento algo, que tuve una estudiante linda, con un enorme potencial, una chiquitilla con síndrome de Down, linda. O sea, esas que usted dice, hay tanto que trabajar, el reto es tan grande, pero cada vez que estábamos trabajando el tema de autoalimentación, cuando la niña tenía alrededor de 1 año, la niña levantaba los brazos. ¿Por qué? Porque en la casa no le permitían meter las manos en la comida. Y esta maestra le decía, tenés que llevar las manos a la comida y comer inicialmente con la mano, como lo hacen todos los niños. Ningún niño aprende, por lo menos aquí en este país, aprende a usar los palillos chinos de primera entrada. Primero tienen que meter la mano. Pero las familias tenemos que cambiar un poco el chip de cómo voy a replicar eso y qué relación tiene con las otras destrezas, porque ahí sí, exhorto y hago un llamado importante a las docentes, tenemos que explicarles a las familias para qué sirve lo que estamos enseñando. ¿Por qué es tan importante que el niño se empape de la comida, se ensucie, coma solo, utilice una cuchara? ¿Cómo puedo ligar eso con destrezas que son cada vez más complejas, verdad? Que se van a requerir. Si yo digo, si un niño no puede usar una cuchara, ¿cómo un niño va a usar un lápiz? ¿Qué? ¿Cómo, si no puedo ubicar la cuchara en la boca, cómo va a ubicar una letra en un renglón? Es claramente más complejo, ¿verdad? Entonces, que puedan entender que existe una relación estrecha y directa con la autonomía. Clarísimo, ¿verdad? Saludos para Noé Flores, dice que excelente tema, de qué bonito esto. Montse González Reyes nos dice, excelente programa, saludos desde el Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc en Honduras. Entonces un saludo, por supuesto, caluroso a nuestros hermanos catrachos. Y Hortensia María Esquivel nos dice, exacto, la familia es la fuerza para progresar. Entonces, ¿cómo empezamos? Desde la casa. Ya nos dijiste que hay una cuestión aquí de tal vez tratar de dejar el tema de los temores a un lado. Y el pobrecito. Y el pobrecito, eso es definitivo, ¿verdad? Eso es definitivo. ¿Cómo vamos descubriendo las habilidades en este niño o esta niña desde el hogar? ¿Qué pueden ir viendo los papás para decir, mira, vamos a reforzar esto, vamos a trabajar más en lo otro? ¿Y cómo lo trabajamos mancomunadamente con los profesionales? Eso es algo que quiero rescatar. Esto no es una labor exclusiva de los padres, porque en mi familia coincidió que había una profesora de educación especial, pero eso no suele suceder en todas las familias, ¿verdad? Yo creo que es una relación estrecha entre familia, el profesional, las posibilidades y las habilidades reales de cada estudiante y también los apoyos sociales y comunales que existan. ¿Ok? La comunidad educativa. Eso es fundamental, eso es fundamental. Hay una relación estrecha entre todos esos elementos para que esto pueda generarse, porque los papás pueden decir, por ejemplo, yo quiero que mi hijo asista a la actividad recreativa o artística de la comunidad, pero lo cierto es que no existen, ¿ok? Y muchísimo menos, o algunas existen, pero no tienen la apertura, ¿verdad? Y a veces la apertura no es dejarlos entrar,
La apertura es generar que desde lo básico, que es la información, esos chicos estén listos para recibirla. ¿Okay? Para todas las edades, porque muchas veces dicen, no entiende, y uno dice, ¿cómo dio la instrucción? ¿Ok? Entonces hay que partir de ahí. Bueno, me preguntabas cómo trabajar con la familia. Yo creo que hay que planear los sueños juntos para poder trabajar juntos. ¿Okay? ¿Cómo planeamos los sueños juntos? Yo siempre pregunto, ¿qué quiere usted con su hijo? ¿Qué quiere? Porque las familias van generando las posibilidades reales de ese chico. Y por lo general, o sea, en mi experiencia, siempre le dicen, yo quiero que sea independiente, yo no quiero que sea, yo quiero que pueda estudiar, ¿ok? Y a veces se quedan en asuntos muy básicos, yo quiero que aprenda a comer solo. Y yo le digo, bueno, sí, eso es como al año, pero después de eso, ¿ok? Después de eso, ¿qué? ¿Verdad? Y las familias, ¿qué quieren las familias? Que sus hijos tengan una vida tan común y corriente como el hijo que no está en condición de discapacidad. Que si quieren tener pareja, tengan pareja, que si pueden salir a trabajar, vayan a trabajar, pero tienen que generarse las opciones también, que vayan, ojalá, a la misma escuela que asistieron sus otros hermanos, ¿verdad? Pues esa es la realidad, o sea, es querer exactamente lo mismo. Entonces, ahí empezamos planeando sueños. Ahora sí, eso es lo que queremos, ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Okay? Entonces, uno tiene que plantear, y aquí el reto no es solamente para las familias, ¿verdad? Insisto, el reto docente es explicarles a los padres para qué trabajamos una habilidad, ¿verdad? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué yo trabajo? Por ejemplo, cuando están chiquitillos, la posibilidad de que los chicos tengan miradas alternas. Y entonces uno dice, bueno, pues sí, cuando está grande va a copiar de la pizarra sin perderse. Va a poder cruzar una calle en forma independiente porque se fijó para los dos lugares. ¿Okay? Va a poder tomar opciones, poderlas ver para poder elegir. Pero ese tipo de cosas básicas hay que explicárselos a los papás, porque si no, para el papá no tiene sentido trabajar eso que está trabajando la maestra en la clase. Yo no entiendo para qué. Entonces, cuando uno puede sustentar para qué es una actividad, ahí es cuando los papás empiezan a involucrarse y a creer. Los papás y bueno, las familias en general, para mí la clave es el trabajo diario. No hay Viernes Santo ni 1 de enero. No hay 1 de enero, ¿ok? Ni días de cumpleaños. De hecho, tengo un estudiante que hoy está cumpliendo años, ¿ok? Que yo espero que igual trabaje. ¿Ok? Que igual esté trabajando el día de hoy, ¿verdad? Todos los días se trabaja, todos los días, y ahí deben de existirse periodos de trabajo organizado y estructurado de acuerdo con lo que dicen los terapeutas, porque está las recomendaciones específicas que emanan de terapia ocupacional, de terapia física, de terapia de lenguaje, ¿verdad? Y las que damos las docentes, que todo eso se tiene que replicar en el diario, pero que también existe la posibilidad de aprender en la cotidianidad. Cuando uno cambia el chip y dice, ok, de cada actividad voy a aprender, ok, entonces es ese trabajo conjunto de decir, ok, tiene que ir a clases, tengo que replicar lo que en las clases se está haciendo, ¿verdad? Y además de eso, tengo que aprovechar el diario vivir, ¿ok? Entonces, ahí vamos trabajando en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero, y cuando existen destrezas específicas que hay que trabajar, que los terapeutas han indicado, miren, hay que trabajar, por ejemplo, control de esfínteres, y hay que lanzarse a trabajar control de esfínteres, y el primer paso para trabajar control de esfínteres es quitar el pañal. O sea, no hay opción, hay que asumirse en que no voy a salir durante una semana porque van a existir un montón de accidentes, ¿ok? Por ejemplo, hay que decir, bueno, esto lo voy a abordar en serio. No es como que, ay, de vez en cuando, o de vez en cuando le dejo de dar de comer, o de vez en cuando le doy de comer, o de vez en cuando lo dejo que duerma en la cama conmigo. No, hay un hasta aquí y se trabaja en serio. Es una toma de decisión Tiene que ser importante. un trabajo continuo. Claro. Así, sí, si el trabajo no es continuo y constante, o sea, de todos los días, de todo el día, entonces el niño no va a entender cuál es la regla y cuál es el límite claro para poder actuar. O sea, si yo un día le digo que si le permito dormir conmigo, por ejemplo, y el chiquito tiene 2 años, 3 años, o sea,
un año. Entonces, ¿cómo entiende el niño cuándo sí y cuándo no? ¿Cómo lo va a entender? Si depende de mi estado de ánimo, ¿no? Es bueno una estructuración, entonces, también en el trabajo con ellos. Totalmente, totalmente. Esa es la clave, esa es la clave. Tiene que existir esa estructuración, ¿verdad? Para poder generar los procesos. Es toda una planificación, hay toda una programación donde uno dice, ¿qué quiero yo y cómo lo voy a ir trabajando en cada una de las edades y en las etapas del desarrollo, ¿verdad? Y lo que implica es que tengo que ir trabajando en esto. ¿Por qué? Porque si yo no lo trabajo hoy, se me vuelve una bola de nieve. Eso es lo que les digo yo. Un niño que no, o sea, que los papás, por ejemplo, le den de comer. Y yo tengo estudiantes que dan de comer y tienen 6, 7, 8 años. ¿Qué sucede con esos chicos que les dan de comer, que los bañan, que los visten? El niño no ha asumido su cuerpo, no lo ha asumido. Como si no ha asumido su cuerpo, ¿verdad? Que es lo básico, va a asumir el trabajo escrito. Entonces, vieran que eso es importante porque en la dinámica de la casa es un reto, pero en la dinámica escolar, híjole, el reto es mucho mayor. Ok, la dinámica escolar. Estamos en una coyuntura educativa, Marcela, en la que los centros educativos abren sus puertas a la diversidad. Muchos y muchas docentes tienen un temor muy grande con respecto a esto. No sé, no sabría decirte si es por debilidades en cierta formación académica o por temores propios, cual sea la razón. Estamos ante esa situación y el docente tiene que asumirla. Y tal vez, ojalá no porque tenga que asumirla, sino que ojalá lo haga porque quiere, con vocación, con amor. Pero también es comprensible que un educador o una educadora que tiene años trabajando con estudiantes sin alguna condición en particular y le entra a su aula un estudiante, pongamos un caso de un chiquillo con síndrome de Down, y se asusta. ¿Qué hacemos con ese docente? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo le apoyamos? ¿O en dónde se puede apoyar este docente para que pueda trabajar como debe y que ese estudiante no se quede rezagado, ni el resto de estudiantes, o sea, todo el aula completa? Todos. Porque es que también uno oye, es que tengo un chico incluido. No, o sea, No, tiene un chico tiene- con Down, pero tiene 25 más. Exactamente. Que tiene que, ¿Cómo sí. trabajamos eso? Bueno, eso es o sea, yo recuerdo una de las anécdotas laborales más lindas que he tenido justo relacionado con eso. Acompañé a una familia a buscar la institución educativa para un estudiante y estábamos haciendo un análisis de varias instituciones. Cuando un director nos dijo, pero es que yo no sé nada, ¿ok? Yo no sé qué hacer. Es como la respuesta más común. Sí, ¿verdad? exactamente, eso era lo común. La mamá, bueno, entonces dijo, no sabemos si lo podemos hacer. La mamá, muy empoderada de su situación de familia, dijo, bueno, cuando él nació, nosotros tampoco sabíamos nada. Y tampoco fue que decidimos que queríamos un hijo con Down, fue que nació el hijo con Down, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Capacitarnos, empezar a averiguar y empezar a seguir las recomendaciones de los profesores, ¿verdad? Y hemos hecho un buen trabajo que además ha sido hermoso. Y yo también quiero que ustedes tengan esa posibilidad. Entonces le tiró la pelota al director y fue muy exitoso, fue muy exitoso. Ese chico está en esa escuela, ¿verdad? Y han hecho un muy buen proceso. Pero lo que a mí me gustó fue la reacción de la mamá, decir, yo también estuve en esa situación, yo también tuve miedo, ¿ok? Entonces eso fue, ¿verdad? Pero, y otra que recuerdo cuando mi hermano se incluyó al sistema educativo regular, no existía la ley 7600 y había tres
3 gatas, o sea, nada más, incluidas previo a mi hermano en el sistema regular. No existía internet, entonces no sabíamos claramente hacia dónde íbamos ni cómo íbamos. Y cuando yo llegué a la escuela, en la escuela me dijeron, no tenemos experiencia, no sabemos nada sobre síndrome de Down. En mi vida he visto una persona con síndrome de Down, me dijo la directora de la institución. Nada más, no me dejes sola y yo voy a hacer lo mejor que pueda. Y efectivamente, y es una relación estrecha entre los servicios de apoyo, la familia y el servicio educativo. ¿Ok? ¿Por qué? Y ahora el ministerio tiene la opción de generar servicios de apoyo, de dar los servicios de apoyo en cada escuela. Entonces, no es una lucha de que dije que no, es que le expliquen a los papás, o sea, los papás y las mamás y las familias en general necesitan saber qué es lo que se está haciendo y para ver cómo lo pueden hacer desde su hogar, ¿verdad? Entonces, los servicios educativos no nos podemos pelear con los papás y las mamás, ¿verdad? De que no, es explicarles en qué consiste, ¿verdad? El trabajo y hacia dónde va. Y además a las familias es importantísimo reclamar o pelear, si es la palabra, porque se cumplen los derechos educativos y demás con sus hijos. Sí, y hay algo que es importante. A veces uno como docente se puede sentir amenazada o amenazado por una familia que empieza a buscar cómo ejercer el derecho, pero a las familias les digo, tienen que hacerlo, empiecen averiguando. Un día de estos una mamá me dijo que la mamá de un estudiante que fue a averiguar un asunto a la dirección regional porque su hija está incluida y la maestra le decía que tenía que pasarla al aula integrada. Y yo le decía, pues no, ¿verdad? Si ustedes seleccionaron que la chica va a estar en primer grado, pues la chica debe de estar en primer grado, ¿verdad? Pero entonces es muy, 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 muy importante que se busquen los apoyos, que los papás se asesoren, que busquen opciones para entender dónde es, a qué tengo derecho, ¿ok? Hay muchos servicios que pueden brindarlo. Y el exigir los derechos tiene definitivamente una incidencia, tiene un impacto en la vida del estudiante, de su familia y en general de toda la comunidad educativa, porque todo eso se va impregnando. Y es que eso es, esos derechos generan beneficios además, y los beneficios no van a ser exclusivos para la persona con discapacidad. ¿Okay? Aquí, cuando una persona con discapacidad intelectual se incluye al sistema regular o al sistema laboral, ¿okay? O a la actividad recreativa de la comunidad, no es solamente la persona que es usuaria de este servicio quien se va a ver beneficiado. Se ve beneficiado su familia, se ve beneficiado claramente la persona, pero también los profesionales o las personas que estamos a cargo de brindar el servicio, porque nos obliga a aprender, porque significa un reto importante, porque estamos siendo más educados y mucho más inclusivos. Y todos, o sea, en todas las familias necesitamos acogernos en ese pensamiento de inclusividad, no solamente por si nace un chico con síndrome de Down o con cualquier otra condición de discapacidad intelectual, sino porque así es la vida tiene que irse generando hacia opciones más diversas e inclusivas. Marcela, y esto me nace la inquietud, ¿puede darse la posibilidad también? Es importante promover y trabajar en las habilidades de cada individuo, pero puede darse que se generen también algunas expectativas en la familia que no vayan de acuerdo a ciertas situaciones particulares. Bueno, eso es muy importante, que de hecho que me haces la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿ok? Eso es claro, ¿verdad? Como para todas las personas hay gente más inteligente y hay gente menos inteligente, y esa es la realidad de todos, la tuya y la mía y la tuya, o sea, la de todos nosotros, ¿verdad? En ciertas áreas específicas, ¿verdad? Cuando una persona tiene una discapacidad intelectual que requiere de apoyos en casi que todas las áreas, ¿verdad? Pues las expectativas hay que tenerlas claras, y eso es parte del proceso de formación que
va uno generando desde las etapas más tempranas, ¿verdad? Yo lo que sí puedo decir es que la población, sobre todo las poblaciones pequeñas, van a tener más y mejores oportunidades, porque hace 30 o 40 años no pensábamos que una persona con síndrome de Down iba a estar trabajando, jamás, jamás. Y ahora, por dicha, existen muchas personas con discapacidad trabajando, ¿ok? Pero no lo pensábamos. ¿Qué pasó con esas familias? Soñaron. Ahora, las familias que tienen chiquitillos ahorita no pueden quedarse solamente con la idea de que van a ir al sistema educativo regular y su hijo tal vez tenga un trabajo. No, ok. Además de eso, que los retos como sociedad y como familias nuevas van a ser distintos. No van a ser los retos que tuvimos nosotros cuando iniciamos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es muy interesante cuando uno va y está en otros lugares, en congresos y demás, que uno ve muchachos que viven solos, que tienen sus parejas, que viven con sus parejas, ¿verdad? Pero para eso hay un desarrollo de habilidades básico, ¿ok? Que va desde apropiese usted de lo suyo, esto es suyo, resuelva usted. Porque si no, ¿cómo va a poder resolver esa persona en forma independiente cuando viva solo? Claro que para eso vamos a necesitar servicios de apoyo que brinden una ayuda oportuna, ¿verdad? Un apoyo oportuno a la persona cuando viva sola. Y yo siempre creo, ese es un reto inmediato que tiene esta población, o que vivan con sus parejas, o que tengan roommate, o lo que sea, que compartan su habitación con alguien, pero que dejen de vivir en sus casas, pero eso va a ser una nueva generación. Y esos son retos. O sea, entonces yo he visto a los papás de chicos pequeños que hagan una revisión de qué cosas están trabajando, qué debería estar haciendo su hijo. Híjole, mira, no le estoy dejando que tienda la cama. Soy yo el que tiendo la cama de mi hijo. No, déjenlos que tiendan la cama. Cuando vivan solos no van a tener nadie que les tienda la cama. Mira, yo no he dejado que este hijo mío se prepare, se sirva el refresco solo. Y tiene 15 años, como a esa edad ya no solamente tiene que servirse el fresco, tiene que prepararlo y servirle a toda la familia, ¿ok? O sea, es darle las oportunidades. ¿Se riega? Sí. ¿Que hay que limpiar un reguero? Sí, pero ¿quién va a limpiar el reguero? El que lo hizo, punto, ¿ok? Muy bien. O sea, es dejarlos que asuman. Muy a propósito, Vilma Villalobos nos pregunta, ¿a dónde podemos asesorarnos los padres? Bueno, existen varias opciones. Yo siempre digo, el profesor del estudiante debe tener claro hacia dónde va. El terapeuta deben de tener claro, pidan en las escuelas que existan, o sea, que existen los servicios, ¿verdad?, de apoyo. Ahí, yo no sé si Senarec, si embarco a Senarec, ¿verdad? Por supuesto. Que pueda generar ese tipo de capacitaciones y orientaciones dirigidas a los padres, y esta es una de ellas, ¿verdad? Pero que hayan otras acciones más formales para capacitar a los padres en temas de independencia, ¿verdad? Generando talleres y demás. Existe la asociación ACIDAUN, también hay una línea en la que pueden llamar al teléfono de ACIDAUN y pedir asesoría con temas específicos. Entonces, por teléfono ahí se les atiende y se les brinda. Muy importante la atención. respecto a eso que mencionas, en el caso nuestro, entre muchas otras iniciativas y los trabajos que hacemos acá en los distintos departamentos, nosotros desarrollamos una revista que se llama Inclusiva. Esta revista es una edición semestral y en cada semestre tiene una temática particular. Esta fue la del primer semestre del año pasado. Sin embargo, justamente por la necesidad de los usuarios de información al respecto de esta temática que estamos viendo esta mañana, pues se hizo una reimpresión de la misma. Esta es la revistita. Esta revista está disponible en físico aquí en las oficinas centrales del Senarec para todas las familias que tengan necesidad y que quieran información realmente valiosa. Hay un artículo de Marcela, por cierto, recomendadísimo. Y si usted pues no quiere o no requiere tenerla en físico, la puede descargar desde nuestra página web, que es senarec.go.cr. Ahora al final del programa vamos a colgar el enlace en los comentarios del programa
en el título, y también vamos a colgar en el Facebook un enlace adicional para que usted pueda localizarla fácilmente, la revista, y la descargue. Ese es uno de los apoyos. Está la parte también de capacitación. Los cursos que brinda el Senarec, por favor presten mucha atención. A final de este mes vamos a estar publicando la oferta de capacitación para los próximos días. Los cursos inician en abril, si Dios lo permite. Las temáticas variadísimas y riquísimas. Además, ahora que tenemos la posibilidad de las sedes anfitrionas, y es que sacamos los cursos del Senarec y los llevamos a distintas comunidades, a distintos colegios que pues han abierto las puertas para que nosotros brindemos esa facilidad, y el colegio brinda también otras facilidades de infraestructura, de parqueo para quienes quieren llevar los cursos. Y otro apoyo muy importante es el Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas, que este departamento asesora a los estudiantes para brindar recomendaciones, brindar criterio en cuanto a qué productos de apoyo requiere cada estudiante de acuerdo a su condición en particular. Toda esta información está en la página web www.senarec.go.cr. Le invitamos a que nos siga haciendo preguntas. Para eso está esta especialista, doña Marcela, esta mañana con nosotros. Janet Rojas nos dice: buenos días. Esta es para vos directamente. ¿Considera que se cumple el derecho de una educación de calidad en el sistema regular de estudiantes con discapacidad intelectual? ¿Y cuál es el concepto de educación de calidad? Pienso que deben de existir casos en los que sí. Y creo que no es el de todos. Honestamente, no es el de todos. Empecemos porque existen todavía muchas barreras para que el chico, aunque las barreras legales están y hay todo un sustento y hay un nuevo decreto que indica que un niño de preescolar va a primer grado y no a una aula integrada, ¿verdad? Lo cierto es que muchas veces llegan a las aulas y hay aspectos que no les favorecen, grupos repletos, maestras sin capacitación ni orientación. Todavía existen instituciones donde no existen servicios de apoyo, ¿verdad? O, peor aún, existen, pero nadie regula su trabajo y hacia dónde van, ¿verdad? Y su visión, porque estamos en una época de transición y todavía hay gente que dice que la mejor opción para las personas con discapacidad intelectual son las aulas integradas. Y sabemos que no, la vida nos dijo, o sea, que no, ¿okay? Y que los centros de educación especial también tienen que generar las opciones para que esos chicos salgan, si no el día que cumplieron 4 años, pues apenas puedan ingresar al sistema educativo, ¿verdad? Que los acoja, digamos, el ministerio. Y ¿cómo se llama? O que esos niños puedan ir desde que están muy chiquitillos a los servicios del Ministerio de Salud, a los CENSINAI o a los SEM, ¿verdad? Entonces son un montón de cosas que todavía existen las barreras. Primero, la barrera actitudinal es la más importante, porque si esa existe, la maestra no le interesa y no quiere muchas veces entender en qué consiste la situación y muchísimo menos recibir apoyo. ¿Qué hacemos con esas maestras, Marcela? ¿Qué hacemos con esas maestras? Bueno, yo pienso que hay que orientarlas y hay que capacitarlas, que hay que buscar que llegue la información clara y directa, ¿verdad? Yo he topado justo el año pasado topé con una maestra que decía: yo no creo en la inclusión, a mí no me incluyan a ese chiquito, a mí no me lo den, ¿verdad? Y yo digo, híjole, no es tan fácil solo salirse por la tangente y decir no lo quiero, ¿verdad? Sería lastimoso pensar que la directora le hubiera dado a ese chiquito a esa docente, ¿verdad? Por dicha no lo hizo, porque ya el niño está incluido en el sistema regular. Pero, ¿cómo se llama? Es que no se trata de un tema de obligación, se trata de un tema de educación. Y de derechos. Y derechos, por eso, entonces educamos en derechos y educamos además en las posibilidades reales que tiene la población. Y educamos también en cuáles son los apoyos que ese estudiante en particular necesita para que pueda trabajar en forma independiente en el sistema regular. He escuchado un número interesante de docentes que dicen: es que X estudiante requiere demasiada atención, demasiado trabajo,
pero y descuido al resto de mis estudiantes, entonces, ¿dónde está la inclusión? Voy a decir algo que dicen la mayoría de las docentes cuando están con esa actitud. Requiere una sombra, y lo digo entre comillas, porque además el término adecuado debería ser un apoyo casi que fijo, ¿verdad? Muy pocos chicos requieren un apoyo personalizado, muy pocos. Chicos cuando tienen discapacidad intelectual asociada a otras condiciones de discapacidad, que eso puede darse, ¿okay? Chicos que tienen Down, autismo y un desorden de integración sensorial, uno dice, híjole, esos chicos requieren, o chicos que tienen Down y parálisis probablemente van a requerir más apoyo definitivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esas maestras? Eduquémoslas. O sea, hay que generar opciones para que esas maestras tengan más y mejores recursos. Pero también voy a decir qué pasa, esto no es un asunto único y exclusivo de que le corresponde al ministerio resolver. Eso es un tema de nuestro crecimiento profesional. Eso tampoco le corresponde al director nada más llevar los servicios, ¿verdad?, a sus escuelas para que brinden las charlas. Sí, eso es parte, pero también reconozcamos como familia y como comunidad que podemos hacer nosotros, porque yo como familia no puedo ir y matricular a un chiquito nada más que no tiene conductas básicas claras, o sea, que no come solo, que no tiene control de esfínteres, que el chiquito está en 5º grado y todavía no tiene control de esfínteres. No, vean, por favor, familias, también hay un tema de responsabilidad. Yo abogo por la participación y el respeto a las familias, pero también desde mi labor docente tengo claro que hay responsabilidades, hay conductas que nosotros no podemos trabajar siempre desde la escuela, sino que es esa relación directa con la autonomía que se trabaja mucho desde la familia. Claro. Nos dice Jordiet Bolaños, excelente el programa, los felicito, muchísimas gracias. La clave para esto es trabajar todos en equipo, el hogar, terapeutas y escuela. Sí, y recalca, la escuela juega un papel importante. Uno como padre de familia a veces lo ven como amenaza, por así decirlo, y no debería ser. Todos deberíamos formar un equipo por el bien del niño. Así es, y Janet nos pregunta, ¿qué recomendaciones puede brindar a los docentes que cuentan con estudiantes con discapacidad intelectual y que no poseen habilidad de trabajar solos? Es decir, requieren el docente del lado, ahí es básicamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del docente de apoyo. Y decía esto, justamente, para que le enseñe, vamos a ver, es que está un poquito largo el mensaje, Janet. Dice que no poseen la habilidad de trabajar solos, es decir, requieren del docente al lado para realizar el trabajo. ¿Cómo brindar una educación de calidad a un estudiante que no ha adquirido el proceso de lectoescritura en 3º, 4º y 5º grado? Para que el docente le enseñe estas habilidades y al mismo tiempo trabajar con el resto de estudiantes, que dice que son 30. Ok, sí, Janet, son muchos estudiantes. Son muchos estudiantes. Es muy difícil estar en un aula con 30 niños, tengan o no tengan algún requerimiento específico. Ok, ya eso es. Ya de por sí eso es una tarea muy dura. Complicada. Exactamente. Y ahí el reconocimiento a las maestras que tienen grupos, o sea, tan grandes, ¿verdad? Y que además trabajan con las uñas, porque en las aulas no tenemos muchas veces ni los materiales siquiera básicos para trabajar. ¿Qué les recomiendo? Bueno, yo creo que aquí lo primero que yo haría es busco a la maestra apoyo, ¿verdad?, al servicio de apoyo, y busco a la familia y le digamos, ok, este es el reto de nosotros como equipo. Conformar equipo. Entonces, ¿qué puede hacer una familia si uno dice, pues yo no estoy en el aula, ¿cómo lo voy a trabajar yo? Bueno, pero entonces la familia podría trabajar desde el hogar, que las habilidades de independencia, ¿okay?, de actividad de vida diaria se generen en forma independiente. Por ejemplo, el chico está en 3º grado, que tendrá alrededor de 9 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué hace un chico de 9 años? Lava sus platos sin que nadie esté presente en la cocina. ¿Ok? Se sirve la comida, se encarga de asuntos básicos de su ropa, como betonar sus zapatos,
Veamos aquí que esas habilidades se trabajan desde el hogar. La maestra no llega a trabajar esas habilidades, pero el trabajo independiente, familias, dejen que el chico lo haga solo, aunque tengan que devolverlo 1, 2, 3 y 25 veces más, ¿ok? Pero que lo haga solo, no estar a la par, porque esa sensación de estar a la par en el 1 a 1 va a generar que ese chico tenga la necesidad de trabajar en el 1 a 1 toda la vida, ¿ok? No, hay que dejarlo. Y yo creo que ese es el mayor reto de la gente que ahora es grande, porque nosotros no lo proyectamos hace muchos años, ¿verdad? Entonces, ahora sabemos, trabajen en forma independiente, para que trabajen aquí en forma independiente desde la casa y luego lo puedan hacer en la casa. Ahora, perdón, ¿qué puede hacer? Revisemos el planteamiento curricular. Revisemos el planteamiento curricular, porque si el chico no está resolviendo lo que tiene que resolver de acuerdo con sus posibilidades, sino que estamos solamente con lo que decía el plan de español y matemática, que es donde uno debe hacer las adecuaciones significativas, pues mucho más complicado. Mi recomendación va a cenarles una recomendación Cenarec, pero créanme que no me pagan por esto. Trabajen con el DUA. O sea, trabajen con el DUA. Si utilizan el DUA, van a darse cuenta que el diseño de la clase, la planificación de la clase, está claramente dirigido a todos, a todo el grupo. Eso es fantástico. Entonces, yo siempre digo, hagan actividades que sean como juegos que les permitan, uno, se van a echar a la bolsa los 30 completos, no al chico con discapacidad intelectual, porque a un chiquillo de esa edad, eso es lo que les gusta, ¿verdad? Trabajar en juegos, que qué pereza estar copiando el cuestionario de la pizarra. Entonces, si trabajan con actividades que todos puedan realizar, y voy a dar ejemplos, o sea, que hay algo que a mí me encanta, lástima que no lo traje, que es el… Perdona que te interrumpa, nada más para apuntar esto. DUA es Diseño Universal para el Aprendizaje, y en unas próximas emisiones del programa justamente vamos a hablar sobre esta temática muy particularmente, y además también en la página web nuestra encuentran apoyos muy interesantes sobre DUA, nota mental para mí, colgar también eso ahora para que quede fácilmente accesible al finalizar el programa. Sí, eso es muy importante, porque cuando uno entiende hacia dónde va el DUA, ¿verdad? Aplíquenlo en las aulas, hagan juegos en las aulas. Un día estaba en una escuela dando una capacitación, y cuando yo hablé de esto, no, la capacitación no era sobre DUA, era sobre inclusión de personas, estrategias específicas para trabajar con personas con síndrome de Down en la clase, y hablé del juego el Twister. Y ya, ¿verdad? Estaba lo que le llamamos en algún momento el colocho, ¿verdad? Cuando yo salí, ya estaba la orden de compra. No estaba en la escuela, pero el director inmediatamente se puso las pilas y dijo, sí, claro, en esto yo creo, porque claro, las muchachas se dieron cuenta que era algo que podían hacer. Y yo digo, utilicen ese Twister y pónganle ahí, no sé, los resultados de matemática. Los resultados de matemática, entonces usted le puso a uno, no sé, 2, 4, 6, 8, o los números del 1 al 10, pero a uno le preguntaste cuánto es 40 dividido entre 20, y ahí tenés el 2. A otro le preguntaste cuál es el resultado de 2 por 1, y ahí tenés el mismo 2, ¿ok? Pero a otro le preguntaste cuál es el símbolo del 2, ¿ok? Y ahí está, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque casualmente ahí nos respondieron los 3 con el 2, pero si tiramos múltiples opciones con cuestionarios y eso, de verdad, créanme, funciona. Creo que es el número 1 del top 10 de los juegos cuando uno hace actividades inclusivas, ¿verdad? Para los estudiantes míos ha sido genial. Y además de eso, juegos como con cosas con dados, rallies. Vean, yo sé, yo también soy maestra y a veces uno siente que se le acaban las ideas, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a utilizar, sobre todo en actividades que tienen relación con la interacción social, el chico no solamente va a aprender, y todos los chicos no solamente van a aprender la materia jugando, sino que además de eso van a interactuar, van a trabajar en equipo, van a esperar turno, van a trabajar esas habilidades que son necesarias. Exactamente. Excelente. Marcela, Wendy Aguilar nos dice, el papel de los docentes de apoyo
de apoyos educativos, es decir, educación especial, jugamos un papel sumamente importante Sí, para así es. lograr un cambio de mentalidad en nuestros compañeros docentes del sistema regular. Un buen acompañamiento y una correcta divulgación de información es la mejor herramienta para cambiar mentalidades y lograr mayor apertura. Muchísimas gracias, Wendy, por ese comentario. Y en el Instituto Pedagógico Juana Leclerc nos preguntan, ¿qué podemos hacer? Aquí es la otra cara de la moneda. Cuando es la familia la que se resiste a la inclusión educativa o cuando son los mismos centros educativos, los centros de educación especial, los que se resisten a este proceso. Hablamos de las dos caras de la misma moneda. Ajá, ok, es una pregunta genial, porque muchas veces yo siempre les digo a las maestras, pero que esperan que se les quite el síndrome de Down para incluirlo al sistema regular. O sea, perdón, no soy políticamente correcta, pero bueno, o sea, eso es exactamente que están esperando, si siempre va a requerir apoyos. Y es que dicen, es que no habla bien, yo sé, ok, pero entonces trabajen fuerte en eso y que se vayan, reconozcan. Para los centros de educación especial tienen que reconocer cuáles son no las mayores dificultades, cuáles son los aspectos en los que más hay que brindarles apoyo. Ténganlos identificados y trabajen para que se vayan, pero trabajen así, en forma estructurada, decir, bueno, este chico, y voy a poner un ejemplo ahí, no controla esfínteres, que es ningún chico tiene que controlar esfínteres como un requisito. A la hora de hacer la matrícula, no tiene que hacerlo. Sin embargo, es fundamental. O sea, eso es fundamental. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo trabajo esta habilidad? Bueno, yo denle 12, 15 meses después de que el chico ha empezado a trabajar. Hay un programa que te lo voy a dejar, te lo voy a pasar para que lo colgues también, un programa de control de esfínteres que yo elaboré, que me ha funcionado muy bien, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para que lo trabajen. Pero en familias también hay que trabajar, hay que decir, bueno, el reto en el sistema regular es claramente mayor, mucho mayor, ¿ok? Entonces hay que trabajarlo. La escuela no quiere, los papás son los que deciden. Los papás, a los papás hay que plantearle la idea, y vuelvo a la pregunta que me hiciste al inicio, ¿qué quieren con sus hijos? ¿Quieren que estén en un centro de educación especial toda la vida? Y eso con las implicaciones legales que eso tiene en términos de acceso al trabajo, acceso a cursos, acceso a estudios y sobre todo acceso a oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Ok, hay que plantearlo, pero las maestras tenemos que quitarnos la idea de que somos las que decidimos para dónde va un hijo, un chiquito. Es el papá quien decide dónde va su hijo, ¿verdad? Es el papá el que decide que su hijo pueda asistir al sistema educativo regular y las oportunidades que eso significan. ¿Que genera temor en las familias? Sí, genera mucho temor, mucho, ¿verdad? No es igual, porque uno en una escuela de educación especial está dentro de una burbuja. Eso es una burbuja, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que hay que hacer, es trabajar, identificar cuáles son los requerimientos de apoyo para trabajar en esas habilidades específicas. Ahora, la otra parte es la familia. Vuelvo al mismo, ¿qué quieren ustedes? Y plantear las dos caras de la moneda. ¿Cuál es el perfil de salida de un estudiante que sale de un centro de educación especial versus cuál es el perfil de salida de un estudiante que saldrá con adecuaciones significativas? Probablemente, será lo más probable, cuando sale de sexto grado o del bachillerato. Cuando uno hace la comparación y uno dice, wow, ¿cuál es la diferencia? Y uno dice, bueno, quiero estar todos los días aquí. Podríamos tal vez explicar brevemente qué pasa justamente cuando un estudiante recibe adecuaciones curriculares significativas. Okay. Bueno, cuando un estudiante requiere y recibe las adecuaciones, pues generalmente van a desarrollarse de acuerdo a sus posibilidades. Y uno dice, bueno, pues salió del colegio, va a graduarse del colegio, pero claramente tiene más competencias que el que se quedó en el sistema educativo de educación especial. ¿Okay? Esto exonero a las de apoyo, ¿verdad? Para que las maestras no digan, ay, como esa es la educación especial, no quiero que esté. No. Ella es el puente. O sea, la profesora de apoyo del sistema educativo regular es el puente de la inclusión, ¿verdad? Ella definitivamente, o sea, el perfil de docente es fundamental. En algunos casos no es una docente, sino que en la escuela existe un servicio de apoyo o existe una tutora o una profesora de educación especial que brinde el apoyo. O sea, el perfil es distinto según la institución, ¿verdad? Pero en las instituciones públicas así funciona, ¿verdad?
tengan claro con la familia cuál es la importancia, qué pasa si no se trabaja eso. Las familias no saben cuál es la importancia de que un niño controle esfínteres antes de entrar a la escuela. Las familias no, o creen que se logra en una semana, ¿ok? No. O no saben, no conocen la importancia de por qué un chico tiene que comer solo, comer sin acceder a una tablet o a un teléfono, ¿verdad? No la conocen, pero nosotras como docentes podemos explicarla, ¿verdad? Hay familias que se resisten aún así. Teniendo clara toda la información, créame, hay familias que se resisten. ¿No podría uno pensar en que esa familia está violentando el derecho al desarrollo, a la educación de su hijo o su hija, y que de alguna forma, voy a entrecomillar, habría que obligarla a buscar todo esto de lo que estás hablando? Yo creo que se están poniendo las barreras por sí solos, ¿ok? ¿Verdad? Porque cuando desde la familia no se generan esas opciones de independencia, entonces, ¿qué pasa? ¿Okay? ¿Qué pasa cuando esa persona sea más grande y requiera dejarla sola? No va a estar solo. O sea, y hablo de hermanos y de padres, no podemos estar siempre y no queremos estar siempre pegados a nuestro familiar con discapacidad, ni a ningún otro, ni a ninguno. No es solo el que tiene discapacidad, no queremos estar siempre sintiéndolo al lado. Entonces, estoy trabajando para que sea independiente y haga su vida solo o sola, o estoy trabajando más bien para generar cosas que se me van a facilitar a mí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner una destreza básica, andar en autobús. Ok, muchas familias no necesitan andar en autobús, o porque tienen carros, muchos carros, o porque tienen varias personas disponibles, por lo que sea, pero también cuando le damos a la oportunidad al otro que se desplace en forma independiente. O sea, eso es un requisito básico para la independencia, digamos, de una persona grande. ¿Okay? Y que ahora muchas personas no lo hacen, ¿verdad? Porque no tuvieron las herramientas ni la planificación para hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar en eso, en esa relación directa. Lo dijo ahora una de las participantes con un comentario. Si no existe una relación estrecha entre familias, servicios de apoyo, la maestra del aula regular, no saben porque cada una va a estar trabajando cosas distintas. Entonces yo como maestra del aula regular diría, no, este chiquito no puede. Nada más lo vería así y me está atrasando con el resto del grupo. ¿Por qué? Pero no se están planteando cuáles son las necesidades, ¿verdad? De equipo, de chico, ¿verdad? Entonces ahí hay que plantear eso para poder trabajar sobre ellas. Yo no puedo trabajar sobre un problema, porque aquí sí significa un problema la dependencia del chico, si no lo tengo identificado y si no lo abordo con las estrategias específicas. María Castro nos dice: gracias al Senarec por el apoyo que brindan. Mi niño tiene una excelente maestra y le ha ayudado mucho en este tiempo. Hasta las gracias, María, más bien. Nos pregunta Noé Flores: quisiera entender si las personas con síndrome de Down salen con un título de bachillerato válido. Es que entiendo que hay colegios que dan diferentes títulos. Ok, bueno, recordemos algo que ya no existe bachillerato, aunque muchas veces nos referimos a él, ¿verdad? El título con el que sale el estudiante tiene la misma validez si sale del sistema educativo regular. Es el título se llama conclusión de tercer y cuarto ciclo del sistema educativo regular. Tienen la misma validez. Si el chico sale del sistema educativo de educación especial, no tiene la misma validez. Voy a poner un ejemplo. Con este podríamos entrar y accesar a exámenes de admisión, por ejemplo. No podemos hacer un examen de admisión si sale de un centro de educación especial. ¿Ok? Hasta donde yo entiendo, no. Tal vez ahorita Tita nos haga la corrección, ¿verdad? Pero hasta donde yo entiendo, no. Pero sí de un sistema educativo regular. Dice Carlita, nuestra asesora, Carla Castillo, que no. No, ok, ve, ok. Y así a otras opciones educativas, ¿verdad? Y laborales. Si uno se pone a ver, búsqueda de empleo, bachillerato.
Ok, no tiene el bachillerato si salió a una escuela de educación especial, es decir, no cumple el requisito básico para ingresar para solicitar trabajo. Ok, entonces eso es fundamental, ¿verdad? Eso, además, eso solamente viendo el aspecto legal. El perfil de desarrollo claramente es distinto. En la revista tratamos justamente como parte de las temáticas ese punto muy particular, el tema de la búsqueda de empleo. Bueno, de hecho, desde la revista lo que hace es como un recorrido desde los infantes hasta cuando estamos en lo que tendría que ser una vida productiva a nivel social. Entonces ahí se brindan algunas recomendaciones importantes para que no dejen de verla. Vamos casi terminando, se nos ha ido muy rápido más de una hora ya. Nos preguntan, tal vez estas consultas las podemos tratar de responder así brevemente. ¿En qué temas considera que es fundamental capacitar a las familias para favorecer el proceso de inclusión? Ok. Talleres cómo trabajar autonomía del hogar, porque es la labor fundamental. Si se trabaja la autonomía desde el hogar, va a ser más fácil trabajarla desde el abordaje académico, pero tiene que existir en actividades de vida diaria definitivamente. Era lo que antes llamábamos habilidades blandas, ¿verdad? Exacto. Ahora tienen otro nombre, son actividades para la vida. Exactamente. Y ahí está claramente relacionado con todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. O sea, eso es fundamental, que la gente aprenda, los muchachos y los chicos desde que están chiquititos, a planificar, a ordenar, a estructurar cómo van a resolver las tareas. Eso es fundamental. Nos preguntan también por acá, ¿qué se puede hacer en un colegio que tiene plan nacional, que pretende que un estudiante pase todo el día en el aula sin poder salir, aunque cuando estaba en clase podría salir a jugar, ir a física y hacer actividades normales? No sé si comprendiste lo que dice. No entendí la pregunta. ¿Qué se puede hacer en un colegio que tiene plan nacional? Sí, que eso es… Ajá. Y que pretende que un estudiante pase todo el día en el aula sin poder salir. Aunque cuando estaba en la escuela, el mismo estudiante, ahí sí podía salir a jugar, Sí. ir a física, etcétera. Sí, y eso es un tema, era lo mismo que yo les decía al inicio. Si no existen las reglas, siendo claras y tangibles siempre, imagínense que a este muchacho le cambian las reglas a mitad del camino educativo, ¿verdad? O sea, probablemente, no sé si estuvo incluido en el sistema regular o en un aula integrada, pero en ese caso, les cambiaron. Es una torta. Es una torta. En realidad corresponde hacer lo que se indica ahí en el plan, ¿verdad? Que es permanecer en el aula trabajando, ¿verdad? Como que todo el día me parece, o sea, uno dice, pues existirán los recesos y demás, pero hay que ir trabajando entonces para desarrollar mayor y mejor atención en el estudiante. Si no tenemos la conducta básica de atención en el trabajo, no vamos a lograr entonces que el chico trabaje, ¿verdad? Que trabaje en los retos que implica el plan, ¿verdad? El plan nacional. Por aquí nos ponen que falta apoyo y legislación en el país para que las personas con discapacidad del plan nacional de los colegios puedan acceder a una mejor educación y capacitación para que puedan enfrentarse a la vida laboral. Perdón, partamos de algo. La idea será que cada vez menos gente vaya a plan nacional y de los sistemas educativos regular saliendo de sexto grado vaya incluido al sistema, digamos, de secundaria. Eso es fundamental, o sea, porque si salen incluidos digamos, salen de un proceso de educación inclusiva en sexto grado y van a un programa nacional, a un plan nacional, se quedaron a mitad del camino. Eso es abandonar la carrera de la inclusión a mitad del camino. ¿Ok? Y eso, aquí hay algo que es importante. Yo no desestimo el labor de mis colegas que están en esos servicios. No es eso, es el sistema. No es que la profesora no sea buena. No se trata de eso, que eso quede claro. Pero es que el sistema no es el que se requiere. ¿Ok? Claramente, o sea, ya la vida nos lo dijo, ya vemos muchachos con discapacidad intelectual que salieron del sistema educativo regular y que les ha permitido accesar a mejores empleos, porque claramente desarrollan también mejores competencias. Bien, y por aquí, ya casi que con esto nosotros vamos despidiéndonos,
Excelente programa y profesional. Felicidades por este cafecito inclusivo. Muchas gracias. Muy bien. Por aquí también saludos a Noemí Luna, excelente información. Y saludos a Ingrid MV, como aparece en su perfil. Bueno, Marcela, se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo. Se ocupa muchas horas, más que este ratito que hemos tenido acá. Son las 11:15 de la mañana. Agradecerte por aceptar la invitación, que nos acompañaste también en el proceso de la redacción de la revista, y pues esta mañana de verdad que ha sido sumamente provechosa. No sé si tienes algún mensaje final para todo ese montón de personas, que yo sé que todavía hay mucha incertidumbre, muchas dudas que se van generando, pero ahí vamos tratando, haciendo esfuerzos entre todos, justamente como comunidad, para irlos sacando adelante. Insistir, no quiero despedirme sin insistir en esa importancia del trabajo en conjunto. Eso hace una diferencia importante, ese trabajo de familia que no entiende los procesos educativos porque no tienen la formación en esa área, ¿verdad? Nosotras como docentes, explicarlo una y otra vez y por qué es importante. Familias, no dejen de pelear por los derechos, a veces hay que pelear. A veces hay que pelear y con las uñas, ¿verdad? Pero tengan claro que ustedes tienen el derecho de capacitarse, de orientarse, busquen información, no se conformen, pregunten una vez, pregunten 2 veces, pregunten las veces que sean necesarias, ¿verdad? Utilicen todos los sistemas de apoyo que ofrece que les mencionaron ahorita, ¿verdad? No pueden quedarse de brazos cruzados nada más esperando que la vida pase, ¿ok? Hay que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Ingrid también, nuestra intérprete de esta mañana. A usted, por supuesto, que nos acompañó durante esta transmisión, muchísimas gracias. Invitarle para que preste atención a los siguientes programas que vamos a tener. La cantidad de temas que vamos a manejar este año están riquísimos, como por aquí que nos pusieron que exquisito el tema. Bueno, los que siguen también van a ser igual de provechosos, Dios mediante. Esté pendiente de nuestras redes sociales acá en el Facebook, comparta esta transmisión porque la idea es que toda esta información justamente pues llegue a más personas, y esta es la magia de la tecnología que queremos explotar. Que tengan muy buenos días y muchísimas bendiciones.